jugadores. A ver, perdona, Jota, mira a ver si me puedes. Me aparece como que no me permites compartir pantallas. Voy a ver, papá, ahora mismo. De hecho, te voy a hacer anfitrión. Vale, prueba ahora, que ahora deberías. Hoy va todo junto, ya lo siento. No, me sigue diciendo que no le gusta. Que no te gusta. Que no le gusta la idea. Inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Quiere hacer la conferencia? Sí. Mira ahora. A ver. Vale, pues sí, parece que sí. Vale, ok, perfecto. Voy con... A ver si conseguimos hacer esto bien. Un segundo. No sé si veis algo ahora o no. No, seguimos viéndote a ti. Hoy es el día de las brujas. Hoy Sí, ha venido sí, todo junto, Lolo. hoy está completamente. A ver. Venga, que yo creo que ya con esto. Ahora Vale. sí. Ahora Muy bien. perfecto. Pues lo que os decía, que sí que tenía ganas de hablar un poco de este tema, porque compartiendo con entrenadores ideas sobre formación, sobre la construcción de los jugadores y mi experiencia a nivel europeo, pues había cosas que me apetecía compartir, ¿no? Entonces, de ahí salió un poco la idea de esta charla. Jugador Euroliga desde sus cimientos. La idea es qué cosas creo yo que son entrenables y que podemos incidir más o menos de manera directa en el trabajo de nuestros jugadores con esa orientación, con ese foco de pensar en nuestro máximo en Europa, que sería en principio la Euroliga, ¿no? Y qué características son las que tienen y cuáles son las que, como os decía, podemos hacer cosas, ¿no? Características que debe tener un jugador a nivel Euroliga, contando todo lo que implica, ¿no? Pues evidentemente talento, evidentemente físico, evidentemente capacidad competitiva. En estas tres no voy a entrar mucho, ¿vale? Talento, está claro que el talento es básico en este deporte o en todos los deportes y en esto pues tenemos una incidencia seguro, pero vamos a obviar que la Euroliga aglutina ya este talento, ¿no? Muchas veces incluso importado de otros países, muchos americanos que vienen, pero que sí que tienen que pasar por ese proceso de juego europeo, ¿no? Del que ahora hablaremos, ¿no? El físico, está claro que hay una diferencia importante entre jugadores de nivel profesional, quizás de ámbito nacional, a nivel europeo. Ese salto se ve también en el físico y evidentemente hay jugadores que no llegan a ese nivel por el físico. Y la capacidad competitiva. Yo entiendo que hay jugadores que para estar a ese nivel necesitan tener esa capacidad competitiva, del cual podríamos hacer una charla completa sobre esas características, cómo se educa, qué podemos hacer, qué se entrena, qué se entrena sobre todo en temporadas, en procesos, en derrotas, en victorias. Pero lo que decía, no es el objeto de esta charla, no solo era dejar claro que es evidente que talento físico y capacidad competitiva tienen que estar presentes en un jugador del nivel del que hablamos, ¿no? De las que yo me quiero centrar son en las tres siguientes, ¿no? El entendimiento del juego, entendido como que creo que es la principal característica cuando hablamos de jugadores europeos de nivel, ¿no? Creo que a nivel internacional se nos reconoce así, los jugadores americanos, los entrenadores americanos, NBA, siempre utilizan la expresión smart cuando hablan de un jugador europeo de nivel, y creo que esta seguramente sea una de las grandes características que nos diferencia, y que sí que, si bien tiene relación con el talento, podríamos denominar lo que es un talento, yo creo que tiene una grandísima parte de entrenamiento y que tenemos mucho que ver los entrenadores en esto. Conectado al entendimiento del juego, me gustaría mucho hablar luego de la versatilidad. La versatilidad como una de las herramientas que casi que te asegura el éxito en un nivel
Euroliga, ¿no? Ser capaz de hacer cosas distintas, no solo una cosa, ¿no? Luego ya iremos a ver al detalle un poco, ¿no? Y en relación a esto también, la asunción de los roles dentro del equipo. Y no en el equipo como conjunto o qué soy yo dentro del grupo, que también, ¿no? Sino qué soy yo en cada momento del equipo y del juego, ¿no? Entonces esto extenderemos un poco más. Sobre el entendimiento del juego, esto que os decía, ¿no? Yo tengo un poco obsesión por esto, vamos a entrenar el entendimiento. Y creo que hay varias cosas que me resultan interesantes, ¿no? Primeramente os voy a hablar de algunas cosas de situaciones tácticas básicas de Euroliga para ubicarnos cuáles son las más importantes, cogiendo datos de los equipos más importantes europeos. Y veremos alguna cosa que a lo mejor nos puede sorprender en relación a qué situaciones tácticas son las que más se dan, ¿no? El proceso de cómo mejoramos a nuestros jugadores, que yo creo que en línea general los entrenadores tienen un buen método, saben ir de menos a más y bueno, sí que es verdad que yo tengo mucha obsesión con la parte del spacing y todo lo que implica y de esto quiero también hablaros. Y luego, este último tip que para mí es importante es empecemos por el poste bajo y luego le daré un poco más de contenido a esto, pero sí quiero lanzaros ya la idea que para mí es muy importante en esta charla la idea del poste bajo y lo que implica, ¿vale? Lo que os decía de situaciones tácticas básicas. Mirad, en Euroliga, los 5 equipos más importantes, entendiendo como importantes, últimos campeones o finalistas de los 5 últimos años, el juego ofensivo más importante de su juego es spot up, situaciones de tiros abiertos que se dan desde otras situaciones tácticas. Es decir, ocurre algo y el balón llega a una última ventaja para un tiro, ¿vale? Ese es el 25% del juego de media de los equipos acaba en esta situación, ¿vale? Esto para mí es muy importante porque fijaros que aquí no estamos hablando de pick and roll, que es la segunda que hablaremos, no estamos hablando de salidas bloqueadas, no, estamos hablando de tiros abiertos, ¿no? Y esos tiros abiertos vienen de situaciones tácticas distintas, pero todas implican un pase. Todas implican un pase, con lo cual la calidad del pase seguramente que sea una de las variables más importantes cuando hablemos de jugadores de alto nivel. Entonces, ahí sí que quizás deberíamos poner todo el empeño en esta idea, ¿no? Luego os hablaré algo de spacing y hablaremos de esto, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando hablamos del tema del spacing y todo esto, cuánto somos capaces de entrenar el pase en realidad, ¿no? Esto es lo que yo a veces creo que nos está faltando, ¿no? Y en ese punto de realidad del pase, ¿cuál es el detalle técnico al que entramos? No sé, por irnos a situaciones concretas. ¿Estamos siendo capaces de entrenar bien, con calidad, un pocket pass desde el pick and roll cuando me hacen un show corto o incluso largo y yo busco ese pocket pass? Entrenamos ese pocket pass, lo han entrenado antes, es decir, ¿ha habido algo en el proceso hasta saber lo que es un pocket pass o un pick and roll que me doblan y se lo doy a roll? En todo ese proceso anterior ha habido un pocket pass, pues yo creo que es difícil. Que a lo mejor no ha aparecido hasta que ya se ha visto esa necesidad concreta que se da mucho en la situación del pick and roll. Y que a lo mejor de ese pocket pass aparece un jugador en ese rol que recibe y de ahí viene ese pase a la esquina y ese spot up del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues sí, yo daría, por ejemplo, mucha importancia a este detalle, ¿no? ¿Cuánto estamos siendo capaces de dar contenido a determinadas cosas que luego son importantes desde un poco antes de la aparición de la necesidad de entrenar ese pase, como te decía el ejemplo del pocket pass, ¿no? La segunda es el pick and roll, que es aproximadamente el 20 o el 25% del juego. De este 25%, solo el 8% finaliza en el hombre bloqueador. El resto está el balón en las manos del jugador de pick and roll. Y la mitad de las situaciones de pick and roll del que rueda y la mitad de las situaciones de pick and roll del hombre que juega con balón acaban en un spot up. Entonces, por conectaros un poco con la idea de antes, ¿no? Con lo cual, la importancia del pase es muy importante, ¿no?
El poste bajo, 10-15% aproximadamente de los equipos, del juego de los equipos, contando que los equipos más grandes juegan más poste bajo que los pequeños. Pero para mí el dato más importante es que la mitad de estas situaciones de poste bajo que se juegan, las juegan jugadores pequeños. Entonces, creo que por aquí hay algo muy importante, ¿no? Que sí es verdad que hemos perdido en el proceso del baloncesto, hemos ido perdiendo algo de poste bajo de interiores, pero a lo mejor hemos ganado un poco en situaciones de poste bajo de hombres pequeños, ¿no? Luego el resto de situaciones que se dan, contraataque, transición, salidas bloqueadas, en línea, en media, están por debajo del 10%, ¿no? En el proceso este de mejorar a nuestros jugadores, tengo claro que la técnica individual ofensiva está presente cuando mejoramos los jugadores, todos los básicos, bote, tiro, pase, esto se entrena bien. La técnica individual defensiva, tengo dudas de si entrenamos técnica individual defensiva o solo nos vamos a normas generales. Para mí creo que es muy importante también esos detalles. Y sí me iría mucho a la idea de lo que os decía antes, ¿no? ¿Cómo aplicamos la técnica individual dentro del spacing? Lo que os decía antes de la calidad del pase, la realidad del pase que doy. Toda esta parte creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque sí es verdad que si yo estoy entrenando, ya por entrar en algún detalle, ¿no? Si yo estoy entrenando en una situación de spacing y penetro por el lado del hombre interior, y el hombre interior gana espacio hacia el centro, yo le doy un pocket pass ahí y estoy entrenando ese pase del que hablábamos antes. Y eso lo pueden entrenar niños de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa realidad del pase, que es le estoy dando un pase picado corto, ganando en un espacio corto sobre una ayuda, ya estoy entrenando un pase que se va a repetir luego en el futuro, ¿no? Y insistir mucho en esa realidad del pase, esa es la realidad, ese momento, y en la calidad, en el detalle técnico que hago y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la técnica individual, cuando estoy trabajando spacing, aparezca. No dejemos de hablar de detalle, no hablemos solo de hacia dónde voy o hacia dónde me muevo. Hablemos también de los detalles, ¿no? Porque creo que este es el background que va dejando el entendimiento del juego final, del que luego a todos los entrenadores nos gusta o disfrutamos con los jugadores, ¿no? Y lo que os decía antes, para mí el poste bajo. Yo tengo mucha obsesión con este tema. Me preocupa mucho cuando veo en formación que hay pocos jugadores que aparezcan en el poste bajo. Y cuando hablo de aparecer en el poste bajo, hablo de que exista una referencia dentro, que no existe, que los jugadores cuando están en formación, alevines que de buen nivel llegan a infantiles, final de etapa de infantiles empiezan ya a tener un hombre de ahí que les molesta. O sea, ellos están acostumbrados a jugar en una verticalidad y de repente encuentran a un tío que les molesta, ¿no? Y yo creo que esto, mi lanza a favor es porque los jugadores, porque los niños desde bien pequeños jueguen sobre el juego por conceptos apareciendo en el poste bajo. Uno de los motivos, por este que os acabo de decir, ¿no? Porque de repente hay un objeto extraño que está en mi camino y que ya va a estar siempre. Va a ser porque en el pick and roll jugamos juntos, va a ser porque en una salida bloqueada, después de bloquearme, va a aparecer dentro, va a ser porque penetro y está en el poste bajo y está ahí, va a ser porque le tengo que dar un balón y luego cortar. Es una situación que va a existir, una ubicación en el campo que va a existir, ¿no? Entonces yo creo que cuanto antes empiecen a jugar desde ahí, mejor entenderán el spacing en el futuro, ¿no? La visión espacial que les da, es decir, la capacidad del campo desde una situación en la que la canasta está detrás y todo lo que implica, todos los giros que implica y todas las variabilidades que dan, por supuesto para finalizar, pero por lo que hablábamos antes que os decía del pase, me parece súper importante formativamente todos los pases que voy a poder dar desde ahí. Entonces, para mí no tiene que ver con el físico, con sacar ventajas, no tiene que ver con soy un hombre alto, tiene que ver con que cualquier niño va a obtener un montón de habilidades desde ahí, ¿no? Y esa visión espacial del juego distinta, creo que tiene una transferencia directa con la otra parte del juego que decíamos que más se jugaba, que era el pick and roll. En el pick and roll dejan de tener los jugadores la situación de con bote vertical mirando al aro. De repente ya tienen que girarse, utilizar su cuerpo, pasar desde situaciones distintas que no controlan ellos con su visión marginal normal. Entonces, esa situación que con niños de 12 años
seguramente no juguemos, desde el poste bajo ya estoy entrenando todos esos pases, ya estoy entrenando todos esos giros, ya estoy entrenando todos esos contactos, con lo cual creo que hay una conexión directa. Por eso creo que ganaríamos muchísimo si interiorizamos esta parte, ¿no? Utilización del cuerpo, evidentemente, lo que os decía, cómo juego cuando tengo un contacto al lado, generar ventajas, es decir, creo que soy más fuerte que él, creo que soy más alto, voy a intentarlo. Bueno, en todo esto yo creo que para mí es súper importante, conectando con la idea de jugador europeo top, trabajar en el poste bajo. Porque otra idea que os decía al principio, que para mí era clave en las características del jugador Euroliga, era la versatilidad del jugador, ¿vale? Esto es una característica que cada vez se da más o se encuentra mucho en el baloncesto Euroliga, ¿no? La versatilidad ofensiva y defensiva, ¿no? Jugar en varias posiciones distintas. Esto es súper importante. Treses que juegan al 4, 4 que juegan al 3. Yo cuando pensaba en esta charla se me venía a la cabeza algún jugador, no diré su nombre, pero es ese jugador que mide 2 metros, que tiene un cuerpo, un frame bueno, que tiene cierta capacidad de tiro, empieza a entrenar el tiro, su entrenador empieza del 3, empieza al 2, al 1 porque es capaz, se desarrolla porque seguro, el tiro es muy importante, el bote es muy importante, que juegue un pick and roll es muy importante, pero ese proceso de 3 hacia el 1 no se produce de 3 hacia el 5. Y resulta que hay jugadores de 2 metros con calidad, con 16 años, que ya son prospect a nivel europeo y de repente ya solo están orientados en esa parte. Y resulta que esos jugadores con 19 años, con esa capacidad de tiro que han mejorado o con ese algún pick and roll que pueden jugar, si además jugaran poste bajo y además fueran al rebote ofensivo, van a jugar en la Euroliga con 20 años. O sea, no hay ninguna duda que van a jugar. Yo veo tíos, digo, es que este tío, si no hubiera, ya no te digo lo hubiera entrenado, no, lo hubiera perdido. Entonces, a mí esto me preocupa, o sea, que no perdemos una parte integral del jugador por la propia evolución, que yo creo que todos nos ha pasado. Tenemos un jugador que puede jugar, vamos a intentar, ¿no? Bueno, vamos a darle el mayor número de herramientas, pero en el que no perdamos las otras, porque es que, fijaros que el ejemplo que os digo es que es real, y veo muchos jóvenes que digo, si este chico jugar al poste bajo, o otros, mira este que sí jugando al poste bajo, cómo ha encontrado un hueco muy rápido. El poste bajo me refiero por lo que implica, ¿no? Bueno, no me enrollo en esto, pero sí quería dejar un poco esta idea en la mesa. Por supuesto, este jugador que es capaz de defender en posiciones distintas, que puede defender a hombres de distintas posiciones. ¿Esto implica también el físico? Sí, pero no siempre es el físico, ¿eh? La defensa, igual que en esta misma línea o en continuidad, ser capaz de la defensa del cambio, ¿no? De poder cambiar defensivamente. Muy importante también en la Euroliga, y es verdad que también implica el físico, ¿no? Y luego, jugadores que encuentran ventajas según el tipo de jugador que le defiende. Lo pensaba, digo, yo creo que esto es una obviedad, pero es que luego no es tan obvio que los jugadores sean capaces de cambiar su registro. Hay jugadores que tienen un registro buenísimo, pero no cambian el registro, les da igual quién les defienda, ¿no? Y creo que esa capacidad de entender quién me está defendiendo y dónde voy a tener hoy las ventajas, esto es una característica que si la utilizan bien, se convierten en jugadores top, muchos sin ser grandísimos talentos, ¿no? Porque esto además condiciona el plan de partido del otro equipo, lo condiciona absolutamente. Es decir, cuando yo quiero poner, a ver si mi base, que es pequeño, puede defender al alero porque quiero tener a mi mejor defensor con el base, porque el plan está pensado así, como ese jugador al que el base le quiero dar vaya al poste bajo, no se lo puedo dar. Sin embargo, si es un 2, lo que decíamos antes, ¿no? Es un 3 de 2 metros con frame que solo tira, igual mi base puede apañarse. Porque ahí puede, digamos, ocultar sus debilidades y simplemente un jugador que se abre a abrir, pues yo contesto el tiro y ya está. Si ese jugador se va al poste bajo, aunque no sea maravilloso, implica que pueden sacar una falta, no sé qué. Entonces, esos jugadores condicionan planes de partido. Entonces, y que son los que les decía, los capaces de generar ventajas en relación a quien les defiende, ¿no? Entonces, también mi reflexión viene un poco también en base también a la experiencia de encontrarte en situaciones de que hay jugadores que sin ser grandes
estrellas de la Euroliga te condicionan mucho el plan que tienes que idear para poder jugar contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo conecto mucho con esta idea que os digo, en la que soy un poco cansino sobre el poste bajo, porque creo que es que esta es una de las que es directa en relación a lo que os decía de la versatilidad. Por último, conectado también con la idea de la versatilidad, la asunción de roles. Otra cosa que a veces suena un poco obvia, ¿no? El jugador tiene que asumir lo que el entrenador les pide, ¿no? Bueno, no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil. Porque no todos los jugadores tienen esa mentalidad abierta de cuánto puedo hacer distinto, ¿no? Entonces, la primera sería poner su talento, su capacidad a disposición del equipo y no al revés. Es una obviedad, pero hay muchos jugadores americanos que han venido que esto no lo han entendido para el baloncesto europeo, no pueden jugar en alto nivel europeo. Con lo cual, esto es lo primero. Aquí en Europa, para poder competir a este nivel, tenemos que ser capaces de poner talento a disposición del equipo. La capacidad de entender en qué puedo ayudar a mi equipo. Igual, suena a una obviedad, pero a veces es complicado que el jugador entienda cómo puedo ayudar y que hoy no voy a ayudar igual que ayudaba ayer, ni que voy a ayudar mañana. Y que no soy peor jugador porque haga eso, ni estoy dejando de derrochar mis capacidades porque hoy haga esta. Y en esto lo uno con la idea de disfrutar con ellos. Es decir, yo creo que ahí es donde empieza el proceso. Cuando, ostras, es que hoy mi diversión del partido, que juego 85 al año, mi diversión hoy es ganar en defensa a este tío, ¿no? Entonces, entender que esto es bueno para el equipo y que además es bueno para mí, me parece una clave muy importante, ¿no? Y lo que yo he llamado el interiorizar el binomio de equipo que compite, jugador que crece, ¿no? Bueno, esto es importante. Si tú interiorizas como jugador a este nivel, que si tu equipo compite y que tú eres capaz de que ese equipo compita, tú como jugador has crecido, da igual que no hayas hecho lo que pensabas que debías hacer o que si no has tomado todos los tiros que podrías, si interiorizas esto, es mucho más fácil el proceso de ser un jugador de este nivel, ¿no? Porque sí es verdad que hay jugadores que todo esto se lo saltan, porque evidentemente serán el top 10 o el top 20 de jugadores de la Euroliga. Habrá muchos que se salten todas estas normas porque sus capacidades están por encima y no necesitan a lo mejor de todas estas cosas. O sí, pero bueno, digamos que hay algunos que podemos poner la incógnita de que algunos no. Pero qué duda cabe que la mayoría, para poder llegar a ese nivel, deberían pasar por parte de algunas cosas de este proceso. Jota, creo que llevo 20 minutos ahora. Yo por mi parte... Sí, si necesitas más te doy un par de minutos más, si no, lo que tú veas. Bien. Quería terminar con esta idea de la asunción de roles que de verdad creo que es muy importante y bueno, un poco resume lo que quería transmitir, si que era esta idea de que el entendimiento del juego, que es una de las claves del jugador top a nivel europeo, tiene gran capacidad o gran parte relacionada con nuestro trabajo, con nuestro desarrollo con ellos y que, bueno, que las bases de las que yo he hablado, pues me resultan interesantes compartirlas sabiendo esto que os digo, ¿no? Que a veces detalles como este que os hablaba del poste bajo me da pena que se esté perdiendo cuando es que la realidad te dice que esto nos puede hacer grandes jugadores, ¿no? Y poco más, Jota. Pues nada, deja de compartir pantalla. La verdad es que muy interesante, Lolo, lo que has contado. Luego en el turno de preguntas y respuestas yo te haré alguna, aparte de las que ya hay por ahí, bueno, pues que nos han puesto los oyentes a través del chat. Os invito, que no lo había hecho al principio, aunque lo he escrito, ¿no? Recordad que podéis hacer vuestras preguntas a los ponentes a través del chat, que yo las recojo y luego voy dando entrada en la medida de lo posible a todas las que pueda. Pero gracias, Lolo, la verdad es que muy interesante. Ahí hay algún detalle creo que chulo para aplicar desde la formación, ¿no? A esas situaciones que para ser mejores jugadores y que a veces se nos olvidan. Así que nada, te espero luego en el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Un placer. Pues Sasa,
creo que debes andar por ahí. Voy a ver dónde aquí te tengo. Buenas Puedes tardes, coger ¿me el... oyes? Hola, sí. Pues nada, tenemos a Sasa Stratijev. La verdad es que, bueno, pues un entrenador ya bien afincado aquí en España, en concreto en Madrid. Los últimos años ha sido director técnico en Alcorcón, lo fue previamente en Las Rozas, en Torrelodones, entre otros. Un especialista en lo que es el baloncesto de formación. Tiene una plataforma, y creo no equivocarme, porque creo que la sigues teniendo, Sasa, se llama Plataforma Tridente, donde, Sí, bueno, pero pues es solo para los campus esto. bueno, vale, pues empezó como un proyecto formativo, pero ya os digo, un entrenador muy conocido en el baloncesto de Madrid, especialista en formación, y nada, todo os va a hablar de las habilidades, perdón, no, eso era Piti, de la relación entre la táctica individual y la táctica colectiva en el juego. Así que, Sasa, todo tuyo. Vale, pues buenas tardes. A ver, yo he preparado un vídeo. Es curioso que se va a enganchar a lo que ha hablado Lolo. El vídeo es justo de un partido de Real Madrid-Barcelona. Y lo más importante ahora mismo es entender cómo podemos aplicar las cosas de equipos de senior a la formación. El tema es muy importante porque lo que les pongo aquí, la mejor prueba de que algo se puede hacer es que antes alguien ya lo ha hecho. Entonces hay que seguir un poco la idea, volver hacia atrás, ver cómo se han formado equipos en España y en otros sitios, aplicarlo a lo que es ahora mismo y llevarlo hacia el futuro. A ver, para poner el vídeo, ¿lo veis todos? Sí. Vale. Bien. Nuestro juego depende de 4 elementos cada vez que jugamos el partido: de calidad de los jugadores nuestros, que es algo lógico; nivel de conjunción del equipo, que cada vez se ve más. Creo que Pablo Lasso está creando la escuela manteniendo un bloque de jugadores bastante tiempo, y cada vez más equipos intentan no cambiar tanto. El nivel del equipo contrario, la liga donde juegas, porque no es lo mismo jugar 80 partidos o 60 partidos que jugar 40, que condiciona bastante, y la presión que genera cada partido. Ahora que vamos a tener la Liga ACB tipo Copa en estos días que vamos a tener la final de la Liga, vamos a ver qué presión genera esos partidos y si los jugadores todos asumen desean la misma capacidad de asumir esta presión. El tema de esto realmente sale de algo que ya hemos comentado con muchos entrenadores de diferentes sitios, y va sobre la disciplina de los equipos. El trabajo y rendimiento individual de los jugadores, cuando tienen más talento, más calidad del juego, te lleva a que la anotación y la generación de juego muchas veces se va, para algunos, 50 entre las capacidades colectivas y grupales y las otras individuales. Otros lo dan 60-40, bajando más el juego individual, táctica individual, y subiendo mucho juego colectivo y grupal. Y otros al revés, te dicen que 40 colectivo y 60 individual. Habitualmente pasa, por ejemplo, en algunos equipos que tienen jugadores individualmente muy buenos y que les dejan jugar. Vamos a ver unos vídeos y vamos a ver primero por dónde va todo esto. Lo que sería importante es que pensemos que el baloncesto de hoy en día tenemos que aplicarlo a las generaciones de 2005, 2006 hasta 2011, 2012, que dentro de 10 años van a ser jugadores de baloncesto y que tienen que cambiar las cosas porque el baloncesto se modifica, se cambia. Hay una lucha constante contra scouting, con lo cual se está trabajando para que este scouting cada vez cobre menos importancia. Se intenta subir el carácter individual del juego porque se está viendo que se está buscando el talento entre los jugadores y que pueden ofrecer aumentando esta capacidad de juego, pues ofrecer un mejor juego individual. La defensa se está trabajando mucho, como se trabaja por principios, que son casi siempre las mismas reglas o parecidas. Podemos ver que todos los equipos defienden determinadas cosas dentro de una serie de márgenes, pues que son 3 o 4 situaciones por cada elemento. Y en cambio el ataque, que se desarrolla por conceptos, ofrece muchas posibilidades a partir de que se ha incrementado la capacidad física de los jugadores. Otro punto que está mejorando mucho es la selección de jugadores, el tipo de jugador, que lo que estaba hablando ahora Lolo,
de jugador cada vez más versátil, pues esto se está valorando mucho en la formación, en la cantera. Y para eso es muy importante que sean capaces de combinar el trabajo individual y colectivo, que el jugador a la vez sepa cuándo tiene que tener disciplina y jugar como uno más en el equipo y cuándo puede o debe asumir cosas individuales. Es muy importante mejorar la conexión de lo que son las canteras con los equipos de competición, senior y todos los equipos. Entonces es un problema que ahora mismo tenemos muchas veces que la conexión no es muy buena. Pero bueno, vamos a confiar de que esto va a ir mejorando. Justo lo que hemos hablado, a ver, de juego de poste bajo. En táctica individual se está perdiendo esto, pero debería volver a hacer algo muy importante. Aquí tenemos un tiro, una transición rápida, y vamos a ver cómo el jugador enseguida busca... Sasa, dime. Una pregunta. Cuando has compartido pantalla, ¿has seleccionado lo de la opción de vídeo? Sí, la has seleccionado. Sí. Es que se ve a trompicones, con lo cual no vemos el vídeo. O yo por lo menos lo veo a trompicones. ¿Los demás también? Si alguien se puede manifestar, nos lo podéis poner en el chat. Si lo veis a trompicones o lo veis fluido. Vale, sí, a saltos. A saltos. Pues no sé cómo lo puedo mejorar. Yo lo que te recomendaría, este es el VLC, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Hablo con otro. No, hazlo a cámara lenta. Aunque lo veamos a cámara lenta, por lo menos vamos a ver el concepto que quieres explicar. Vale, espera, voy a compartirlo desde el mismo programa que he montado el vídeo, con lo cual va a ser a lo mejor más fácil compartirlo desde Camtasia. Sí, recuerda optimizar el vídeo para emisión a pantalla completa, ¿de acuerdo? Porque eso lo hace bastante. Y si no, ya te digo que la solución que hemos tomado en otros clinics ha sido precisamente la de reproducirlo a una velocidad inferior, que aunque vaya a cámara lenta se ve lo que quieres expresar. Vale, pues espera, vamos a ver si le bajo la velocidad, entonces, porque creo que en Camtasia no voy a poder abrir la pantalla completa. Vale. Entonces, un segundo, perdóname, lo siento. No. Hoy es el día, Sasa, hoy es el día donde todo, yo ya he arrancado con el Facebook abierto y con el retorno del sonido, con lo cual ya todo lo que venga después no me he dado cuenta lo mío. Un segundo. A ver. Ahora se va a quedar bloqueado porque he abierto dos cosas y un segundo solo. El tema, lo que ha explicado Lolo, de juego de poste, es muy importante. Vamos a ver, porque esto no va a poder ser. Vale, entonces, en velocidad, ¿no? Lista de reproducción. Reproducción. Velocidad. Más lento, ¿no? Sí, ponlo a mitad. Ya te digo, aunque vaya a cámara lenta, vamos a ver el concepto, que es lo que importa, Sasa. Vale. Y si necesitas más tiempo, te damos más tiempo. No. Si he puesto el vídeo 10 minutos para que puedo responder luego, pero voy a ver si comparto ahora y se ve mejor. A ver. Perfecto. Y aún así optimiza el vídeo. Da el check de optimizar el vídeo. Vale. Espera. Compartir pantalla. Optimizar. A ver, otra vez. A ver, ahora. Venga, dale, vamos a probar. Vale, ahora sí lo vemos fluido. Vale. Yo por lo menos lo veo fluido. Vale, lo que vemos aquí es una situación de táctica individual que el jugador al final decide cuándo se va a jugar, cómo se va a jugar, en qué espacio lo va a utilizar. Vemos que los demás trabajan para tener la defensa ocupada y el jugador está jugando de espaldas. ¿Por qué? Porque es lo más seguro, lo más fácil para que el jugador anote. Entonces, estoy de acuerdo que eso hay que trabajarlo. Aquí vamos a ver una situación de juego dentro-fuera, fuera-dentro, espacio, el juego se marca y otra vez el trabajo de uno contra uno en el poste. Al final esto es algo que tenemos que fomentar y que los jugadores también tienen que pasar. Es decir, aquí es una situación donde el jugador sale, recibe, tenemos un bloqueo indirecto y el pase bueno para que el jugador, teniendo la ventaja allí,
puede terminar. A nivel de táctica individual es muy importante que los jugadores aprendan esto, porque ahora vamos a ver una situación que empieza a generar desde dentro, atrae la defensa y ahora tenemos un tiro bastante abierto. Cada vez hay menos tiros abiertos, porque esto es algo muy normal, que las defensas ahora han mejorado, los jugadores físicamente han mejorado, y de vez en cuando pasa esto, que el jugador se quede solo y que puede tirar, pero cada vez son menos situaciones de ese tipo. Aún así hay que fomentar también la velocidad de tiro, que es otro elemento que hay que fomentar mucho entre los jugadores. Vale, fijaos, aquí el tiro no es nada fácil, es un tiro por encima del defensor, pero esto hay que intentar que en la cantera se fomente dentro de la táctica individual de los jugadores. Y luego, en la táctica individual de la defensa, leer cuándo puedes apretar a un jugador, cómo vas a defender. Es decir, que el jugador también tenga una defensa constante y que pueda elegir cómo va a hacer la defensa en esta situación. Aquí tenemos una situación de un bloqueo y el jugador que está llegando, no hay colocación de la defensa, ya enseguida tenemos un tiro. ¿Se ve bien ahora, no? Sí, sí, perfectamente, Sasa. Vale, bien. El tema de esto, estamos llegando a una situación que ahora vais a ver, que el jugador llega aquí, finta, un bote y se levanta. Es muy importante que nosotros también fomentemos que los jugadores empiecen a leer, porque no solo es el tiro de Rudy, sino cómo se coloca todo el equipo para coger el rebote y cómo trabaja todo el equipo. Es decir, esto da ayuda para que el jugador individualmente puede jugar. A nivel de táctica grupal, al final lo que intentamos hacer es intentar que las situaciones se conviertan en ciertas ventajas. Entonces, aquí es 5 contra 5, pero se termina a jugar 1 contra 1 y dejando un jugador libre por la línea de fondo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, la táctica individual está presente siempre. Aquí tenemos un 2 contra 2, que el jugador, en cuanto salga, es una situación clásica de recibir, tener en la espalda, estar en la espalda de bloqueador y que puede tirar, lo que hemos comentado. Bien, aquí tenemos un bloqueo de un alero que genera la ventaja a partir de aquí. Viene otro bloqueo y ya tenemos la ventaja para hacer el tiro. Pero la ventaja se genera con el bloqueo, con el trabajo. El tiro, no tener dudas. Entonces, es el segundo elemento que creo que deberíamos trabajar mucho en la táctica individual y que luego se puede ver en la táctica grupal. Tener espacio, ver, y aún así la defensa está llegando. La defensa no nos deja el espacio, con lo cual el jugador tiene que estar mucho más preparado para leer las situaciones individualmente y el grupo. Aquí tenemos otro pase, bloqueo, ellos trabajan siempre un bloqueo bastante rápido y la solución individual. Entonces, la colaboración de los jugadores, hay que buscar esas conexiones dentro de la cantera para que luego cuando son mayores sepan leer esas situaciones. Aquí se está preparando la jugada y ahora trabajamos 2 contra 2. Con una ventaja al rebote, que luego no sale, pero la ventaja al rebote ha estado presente cuando el jugador tira, es decir, está bien jugada la situación a nivel de táctica grupal. Enriquecer las cosas del juego para que los jugadores puedan leer esas situaciones. Tengo la defensa, tengo el bloqueo detrás, ahora paso, y es un ejemplo de táctica grupal muy bueno que se puede trabajar con los jugadores. Bien, a nivel de táctica colectiva, sigue estando presente esa táctica individual, un juego polivalente, una capacidad tanto en ataque como en defensa, y lo que es muy importante, conjuntar los equipos. Esta situación donde el jugador va a dar el pase al otro lado, ahora tiene que llegar el equipo, trabajamos, se sigue moviendo el balón, aquí es un fallo de defensa, pero el jugador enseguida tiene la ventaja para hacer el tiro. Entonces, no tienen que ser siempre los sistemas cerrados, los equipos tienen que aprender a trabajar en las situaciones abiertas para que puedan tener, por ejemplo, esta situación de buscar la puerta atrás. Que esto también, no todos los jugadores lo hacen. Tenemos muchos jugadores que viven en la línea triple. Mala lectura de espacio, robo de balón, y ahora estamos jugando. No ha sido la transición posible, mano a mano, y vamos trabajando.
aquí se hace una buena defensa, pero se hace mala la segunda ayuda. Entonces, son detalles que hacen que todo el equipo juegue y que interprete el juego. Por eso es importante que el juego del equipo esté conjuntado, que se puedan entender perfectamente. Aquí en bloqueo sincronizado. Bien, en ese tipo de situaciones, todos los equipos fuertes están jugando muy bien, utilizando todo el espacio de la cancha. Con lo cual esto dificulta mucho las tareas. Esto desde que ha empezado en su momento San Antonio, algunos equipos más, a abrir mucho la cancha, genera muchos problemas. Cada vez son jugadores más grandes y nos importa mucho jugar en todos los espacios y saber aprovechar el mínimo de espacio para que se pueda combinar el trabajo individual y el trabajo colectivo. Bien, aquí tenemos una recuperación, pero el tiempo se está quedando muy limitado. Pues tener claro, como son 10 defensores que defienden 3 atacantes, pues que el equipo tiene que aprovecharlo. Bien. Es fundamental que los jugadores sigan trabajando con mucha movilidad, porque puede pasar que un jugador alto también, además de jugar dentro, puede jugar de fuera y abrir el campo y tirar. Si dudas, en ese momento muchos equipos aprovechan esta situación. Entonces, es otra vez volver a la táctica individual y fomentar que el jugador entienda que en esa situación tiene que tirar si está solo. Bien, aquí tenemos un rebote, 5 contra 4. Enseguida todo el equipo está trabajando para castigar la ventaja o desventaja que tiene. Bien. El carácter colectivo no solo es el juego de ataque, el carácter colectivo también es en defensa. ¿Vale? Entonces, ahora mismo muchos equipos trabajan muy bien. Fijaos ahora cómo se coloca y cómo se mueve toda la defensa en el bloque. Lo difícil que es penetrar allí porque toda la defensa se ha movido delante del balón y ha trabajado. Bien. La responsabilidad individual de todos los jugadores cada vez es mayor. Fijaos ahora, hay una ventaja bastante grande, el jugador penetra, pero la defensa se mueve con mucha velocidad y mucha agilidad y lucha el balón hasta el final. No, no se ve como antes que los jugadores están parados. No, no, la defensa juega hasta el final y juega muy agresivo, muy agresivo. Esto es algo que deberíamos ver en los dos lados. Por último, favorecer a los jugadores altos que tengan toda la técnica para que puedan luchar en todas las situaciones, manejar el balón, tener velocidad de las manos, velocidad de los pies y lo más difícil es justo esto, enseñar a que pasen el balón bien, a que vean las situaciones claras, a que luchen, que es un tema muy complicado en la formación, pero que tenemos que buscarlo en el momento cuando hay un espacio. Bien, por último, una cosa que me parece muy importante para ver un segundo del vídeo, es el tema de trabajo sin balón, dejar espacio para los demás, que es un tema muy, muy delicado y muy complicado de enseñar. Pero cuando ves cómo un equipo lo trabaja bien, con determinadas herramientas, se ve claramente cómo se genera el espacio en el juego y cómo los jugadores pueden utilizar este espacio. Vamos a ver aquí 3 situaciones. Aquí el jugador se marcha, llega al poste bajo y ahora desde allí me estoy alejando. Estoy allí, activo. Con lo cual, el jugador, que es el último, no puede decidir si va a estar con el suyo o va a volver a defender al jugador que recibe el balón. Aquí tenemos otra situación. El paso mano a mano, bloqueo directo, sale el jugador. Aquí, otra vez lo mismo, o parecido, que el jugador viene y pisa la ayuda, es decir, hace que la ayuda tenga las dudas. ¿Qué va a hacer? Bien, aquí tenemos un bloqueo ciego, la mala colocación de espalda al espacio que pueden atacar, skip pase y termina. Vale. Bien.
Vale, voy a dejar de compartir. Creo que estoy dentro de tiempo, ¿no? A ver. Perfectamente, Sasa. Vale, bien. Cuando hablas con los entrenadores que tienen más experiencia o que han formado más gente, lo que te están comentando mucho es que las tres posiciones, base, alero y pivot, siguen siendo muy dominantes, pero lo que se busca mucho es la polivalencia de los jugadores. Y efectivamente, el tema de juego polivalente va a ser cada vez más importante. ¿Qué tipo de jugador estamos o deberíamos buscar? Pues estamos buscando escoltas altos que puedan jugar de base y que pueden jugar de aleros, incluso jugar por dentro. Estamos buscando jugadores que están en un 4,5 o 3,5, que pueden jugar dentro, pero también fuera. Entonces, cada vez hay más jugadores de ese tipo, pero tristemente en las ligas tenemos que permitirles que se desarrollen en las ligas de formación. Y es un problema que ahora mismo pues hay que contemplarlo y hacerlo. Por mi parte, muchas gracias, y si luego tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición. Sí, hay unas cuantas ya por ahí recogidas. Vale. De acuerdo, Sasa. Muchas gracias por la exposición. Luego te veo con las preguntas y respuestas. Pues, Piti, creo que andas por ahí. Vale, coge tu micro. Bueno, presentar a Piti es presentar a un gran conocido. Entrenador de baloncesto, ha sido ayudante ACB, entrenador en categorías como LEP Plata, LEP Oro, ha entrenado en Venezuela, ha entrenado en Japón, ha tenido distintas situaciones de ayudante, ya ha dicho, tanto en ACB como en LEP Oro también. Y bueno, ahora últimamente, él sobre todo es entrenador, pero últimamente lo vemos mucho en la televisión, ¿no? Porque tiene esa capacidad divulgativa que tanto apreciamos algunos, porque, bueno, pues aúna todo su conocimiento de entrenador, lo pone a disposición de los que le queremos escuchar y lo hace de una manera brillante. Piti, nos va a hablar, espera que voy a ir a por el título exacto, habilidades comunicativas de los entrenadores, un reto contemporáneo. Pues nada, todo tuyo. Un placer tenerte aquí, Piti. Muchas gracias, Jota. Te has pasado un poco, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Soy entrenador de cantera, ahora confinado aquí en la Comunidad de Madrid, y encantado de estar con vosotros, contigo, Jota, con Jorge, que me llamó, y con todos los entrenadores que estamos aquí. Yo, más que a contar, vengo a preguntar. O sea, luego responderé si hay alguna pregunta, pero vengo a preguntar. Cuando termina la última instrucción táctica del entrenamiento, ¿os vais pitando? ¿O sois capaces de ver quién os mira a los ojos de vuestros jugadores o jugadoras y qué veis en esos ojos? ¿Y quién nos mira? ¿Veis miedo? ¿Veis confianza? ¿Veis que os idealizan? Cuando termina el entrenamiento, ¿salimos por la misma puerta donde están esperando las familias o el pabellón tiene otra puerta y preferimos salir por la otra puerta y no cruzarnos con jugadores, con padres? Todo esto es comunicación de una forma o de otra. Moduláis intensidades en vuestra forma de expresaros en el entrenamiento, vuestra gestualidad, ese lenguaje corporal tan de moda hoy en día. ¿Reconocéis cuando un factor externo os condiciona la comunicación, ya sea una mala racha de resultados, de juego, un factor externo que os puede estar condicionando? ¿Reconocéis cuando cambia vuestra comunicación? Y bueno, nuestra concentración es alta. Durante el entrenamiento tenéis el móvil encendido, lo tenéis cerca, tenéis un grupo de niñas benjamines, que alguna niña llega tarde y el padre os tiene que mandar algún mensaje. ¿Permitís que vuestro coordinador se acerque en mitad del entrenamiento y os diga algo con respecto a un cambio de partido? ¿No lo permitís? Bueno, todo esto son preguntas muy distintas de momentos, pero de momentos que compartimos como entrenadores y de la forma que nosotros queremos comunicar. Porque ahora voy a empezar con un poco la presentación, pero quería empezar un poco pues agitando. Jota ha utilizado una palabra que es preciosa en castellano, que es trompicón, trompicones. Sasa, que tiene obviamente un muy buen castellano, durante 8 segundos ha dudado, porque Jota ha dicho 2 veces, se ve a trompicones, lo veis a trompicones, y luego cuando ha utilizado la palabra saltos, ha dicho Sasa, saltos. Entonces,
hay veces que como entrenadores tenemos que saber, el receptor lo entiende todo perfectamente, os lo pongo como ejemplo, evidentemente ha sido muy rápido el saber a qué se estaba refiriendo Jota, pero nosotros tenemos poco tiempo y en determinados momentos esas instrucciones tienen que ser de una forma o de otra. Si hablamos de cantera, normalmente, no siempre, nos referimos a chicos que van conociendo un vocabulario específico y tenemos que saber exactamente lo que decimos, porque no siempre, incluso hablando entre entrenadores, todo lo que decimos se recoge exactamente igual como sale de nuestro cerebro o de nuestra boca. Voy a compartir un poco la pantalla sin vídeo, no va a haber problema. Y vamos a ver. ¿Se ve, Jota? ¿Se me ve la pantalla o no? Si estoy viendo una imagen tuya, ahora te veo a ti, ahora veo una imagen con un fondo de DAZN. No. Pues entonces no soy capaz de ver ahora mismo. Bueno, igualmente. Tengo que compartir pantalla. Ya te digo, Piti, que hoy es el día. Hoy es el día que... Pero debería compartir pantalla simplemente, ¿no? Para ver lo que yo estoy haciendo. Sí. Bueno, otro intento y si no... Ahora se debería ver ya el PowerPoint, no se ve, ¿no? No, te veo la foto tuya con un fondo de DAZN. Vale. Y ahora se me ve normal, ¿no? Sí, ahora se te ve a ti. Vale, lo hago directamente. Bueno, os quería hablar de... era mejor visualmente, pero está bien así. La comunicación hacia nuestros jugadores, que es lo que todos estáis esperando, que hablemos un poco de esas habilidades o esos recursos que debemos manejar a la hora de comunicarnos, no tanto cuando las cosas van muy bien, que todo va fluido, nosotros estamos a un nivel de pulsaciones un poquito más bajo, sabemos encontrar la palabra justa, el ejercicio exacto, sino también cuando la cosa sube de pulsaciones, por finales ajustados, por entrenamientos de diversas, bueno, que no están saliendo como queremos, o partidos de diferentes resultados, diferentes trayectorias, que pueda cambiar un poco cómo nosotros hacemos las cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa cuando comunicamos. Por ejemplo, he estado escuchando las dos ponencias, me han interesado mucho. Ha habido un momento en el que Lolo nos decía, pues, el pocket pass desde el short roll. Bueno, entendemos que es el pase de bolsillo, pase de supinación. Yo, digamos que pienso mucho en estas cosas por lo que decía Jota, ¿no? Que en los últimos años me ha tocado comunicar baloncesto, pero para más gente, no solo para unos jugadores, no solo para un club o un coordinador o unos directivos o para agentes que te puedan escuchar, sino comunicar baloncesto para gente que es menos especialista, pero que quiere saber. ¿Por qué quiere saber? Porque cada vez el bagaje deportivo que tenemos a nivel internacional es mayor. The Last Dance, el famoso documental en 10 partes de Michael Jordan y de los Bulls de los 90, yo lo he visto con mis hijos, el pequeño tiene 9 años y, bueno, ha ido sabiendo de cómo se tejen las relaciones de equipo, cómo el entrenador se comunica, cómo era Phil Jackson, qué aportaba Dennis Rodman, qué aportaba Pippen a nivel defensivo, y ha terminado, pues bueno, supongo que no se va a acordar de todo, pero yo a los 9 años, bueno, pues no sabía prácticamente ni quién era Epi todavía, ¿no? Entonces, nos llegan niños, nos llegan niñas con determinada edad, y hay algunos que ya tienen mucho baloncesto porque han visto, han dejado de ver, y nosotros tenemos que entender que lo que vamos comunicando puede que llegue muy directo y puede que no llegue tan directo. Hablamos de la comunicación hacia nuestro equipo, hacia nuestros chicos nosotros tenemos que intentar que progresen, que mejoren, esa formación integral de la que queremos hablar siempre. Muchas veces la gran pregunta cuando doy charlas aquí en la Comunidad de Madrid es bueno, formación o rendimiento, ¿no? ¿Jugamos para tener un gran resultado deportivo o jugamos para formar? Yo no encuentro la separación, por lo menos hasta senior profesional, ¿no? No encuentro la separación. Creo que el equipo infantil de primer año que juega para ganar el campeonato está formando, ¿no? Y tienes que saber exactamente que como entrenador eres un ejemplo para muchas cosas. No vale solo el hecho competitivo, ¿no? Y entre medio las familias. Hay clubes que optan porque los entrenamientos no sean a puerta abierta.
Yo creo que vamos hacia, luego hablaré un poquito de la responsabilidad social deportiva, yo creo que vamos hacia un modelo de transparencia. O sea, de lo que yo pueda hacer en un entrenamiento, ¿por qué no lo puede ver un padre? Comparta algún tipo de intensidad o no, pero sí que todo lo que yo pueda aportar en un entrenamiento va a ser muy parecido a lo del partido. Es verdad que hay chicos, chicas que están mirando y que les puede condicionar un poquito esa concentración, puede ser, pero trabajamos en instalaciones normalmente públicas, algunos tienen la suerte de trabajar en instalaciones privadas y pueden tomar este tipo de decisiones, y nos tenemos que preparar comunicativamente para que lo que pase en el entrenamiento también pueda pasar en el partido, y que no, o sea, hay cosas que es mejor trabajarlas con una intimidad porque hay más concentración, eso es evidente, pero tenemos que estar preparados porque no tengas ese recurso, y entonces lo que puedas sacar en el entrenamiento, pues en el partido lo puedas sacar con libertad y esa comunicación llegue bien y no se malentienda. Y evidentemente si se malentiende, pues luego ya tendremos que encontrar un recurso de recomunicar o explicar a alguien que sea cercano al equipo y que en algún momento no entienda, ya sea un coordinador o sea parte de la familia. Los entrenadores, luego hablaremos un poco de eso, tenemos una gran brecha, y con las familias de los jugadores con las cuales esa comunicación a veces no fluye, bueno, nos sentimos un poco dudosos a la hora de acometer ese reto. Por eso yo decía un reto contemporáneo. Tenemos muy etiquetados, incluso con grandes lonas de la federación o de clubes, el comportamiento de las familias. Sin embargo, ese reto yo creo que vamos muy lento a la hora de acometerlo. Lo mismo que los retos los retos tácticos, los retos técnicos. Estamos formándonos continuamente en saber cómo la táctica individual debe en cada categoría venir a nuestros jugadores, con qué ejercicios, con qué capacidad de volumen de entrenamiento, ¿no? Pero esos retos de comunicación con nuestros jugadores un poco más, hay veces que nos bloqueamos nosotros, se bloquea la jugadora de turno y tenemos que, bueno, un segundo, un delegado, alguien, un tercero, nos tiene que ayudar, pero muchas veces veo que el reto comunicativo con otras instancias del club, con otros clubes, con árbitros y más con familias, no acometemos ese reto. O sea, tenemos muy etiquetado todo y no nos movemos. Ahora os voy a lanzar un poco al hilo de las palabras que usaba Lolo en su ponencia. Bueno, pues que nosotros sabemos lo que es el short roll, sabemos lo que es la defensa nest, sabemos lo que es un side step, o sabemos lo que es un pick and roll handler, ¿no? El manejador a la hora de definir el bloqueo directo. Y todo esto, pues poco a poco, como lo vamos usando, nuestros jugadores suponemos que van conociendo esto o no. Tenemos que tener claro que esa información llega, ¿no? Porque hay veces, como decimos, que esa comunicación pueden ser 8 segundos, como en el ejemplo que os ponía antes, o pueden ser días, sesiones de entrenamiento, días, semanas, y puede que no llegue, porque no todos nuestros jugadores tienen quizá el nivel de motivación o el nivel de entrega o las entendederas que nosotros creemos que pudieran tener. Si yo ahora os digo una serie de palabras: chetado, campear, francazo, farmear, deletear, lootear, que levante la mano alguien que pudiera definirme todos estos términos. Yo no soy capaz. Yo los escucho por casa, pero no soy. Algunos voy preguntando y tal a mis hijos. Efectivamente, son términos que ellos utilizan mucho. Mis hijos juegan al Fortnite. Normalmente juega más la población de cantera masculina que la femenina a Fortnite. Ellas utilizan un poco más Instagram o otro tipo de ocio. En los chicos, desde Benjamín prácticamente, pues para ellos jugar contra un equipo muy chetado es jugar contra un estudiante, es una generación muy buena. Para ellos campear en el lado débil es no tener los pies preparados y estar ahí agazapado a ver qué pasa, que no me vea mucho el entrenador, me escondo para tal, ¿no? Deletear, pues significaría pegar un matazo en la cara de alguien, ¿no? Y borrarlo prácticamente. Bueno, pues esos son términos que ellos utilizan, ¿vale? Y que nosotros tenemos que saber, nosotros no nos tenemos que poner a su nivel, porque yo no compro esa máxima de que tenemos que hacernos amigos de los jugadores, para nada, ¿no? Hay gente que suele tener mucha relación, pero yo creo que sí tenemos que entender que ellos tienen también, bueno, pues que hay cosas que ellos dominan porque la comunicación entre ellos es diferente. Por ejemplo, en este periodo de pandemia, para mí ha sido muy interesante comprobar que los padres teníamos una preocupación sobre la socialización de nuestros hijos, jugadores de cantera, en este caso los míos, y, por ejemplo, ellos
los que más utilizan este tipo de comunicación, porque es una comunicación al fin y al cabo, se ponían los cascos después de comer, mis hijos, y jugaban un rato con 3 o 4 compañeros de equipo. Y, oye, pues fulano se va al estudiante, oye, pues tal. Durante el juego, porque ellos iban jugando, iban hablando del equipo, de cosas, ¿no? Entonces yo me quedaba como diciendo, claro, siempre estamos con la pelea de, oye, solo este tiempo determinado. No podéis jugar mucho, ¿no? Pero yo me iba quedando con la idea de, bueno, pues ellos no han podido salir a jugar, ahora empiezan a salir y por ahí han seguido teniendo una relación con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que saber cómo es esta generación, porque antes estábamos en la calle o creíamos que estábamos todo el rato en la calle cuando contamos nuestras batallas. Tenía preparada aquí una diapositiva con 4 fotos. En una está Luka Doncic. Los que son muy frikis, los que son muy apasionados al baloncesto, pues Luka Doncic es ahora mismo pues una referencia total. Lo veían en el Real Madrid, lo ven en la NBA o en los resúmenes de por la mañana, o si se ponen un partido grabado después del cole. LeBron James igual. Y al lado tengo 2 fotos. Una de Ibai Llanos, que es un caster. Caster significa narrador de videojuegos, que es como el que más está saliendo actualmente para ellos y es como una referencia. Claro, yo lo veo desde mi perspectiva y veo que, bueno, que comunica de otra forma, con otro tipo de lenguaje. Y tengo otra foto de Rafael Rullán. Rafael Rullán tirando a canasta con la técnica que tenía. Los que ya tenéis digamos, una experiencia, pues sabéis que era un jugador que se fue haciendo a unos espacios diferentes, abriéndose, jugando poste alto, no tiró de 3 porque casi no le tocó vivir la línea de 3 puntos. Bueno, pues todo eso es información que nosotros tenemos que saber, porque cuando nosotros le ponemos ejemplos, por ejemplo, pues Lolo que trabaja sobre Euroliga y ACB fundamentalmente, si tiene que hablar de determinados jugadores, Senlin, si tiene que hablar de jugadores Mitoglu, pues son jugadores que, bueno, que es interesante comentar aspectos técnicos suyos, pero si tuviera que ir ahora con jugadores cadetes, pues tendría que tomar referencias o ejemplos de cómo LeBron James, siendo un jugador grande, antes que hablaba Sasa de encontrar escoltas o aleros con una estatura para poder jugar en la posición de 1, pues tendríamos que encontrar esos ejemplos, pero no queremos renunciar, o yo creo que no tenemos que renunciar a cómo somos nosotros y el baloncesto que nos ha llegado, ¿no? Entonces, ¿por qué no le podemos poner un vídeo de Rafael Rullán y cómo era capaz de hacer esa media vuelta? Y explicarles que no todo se inventó hace 5 años, ¿no? Para llegar a un punto intermedio. Y a partir de ahí, pues bueno, también pensar en qué tipo de entrenador soy. El que quiero ser, bueno, lo condiciona lo que ya soy como persona y, bueno, tengo distintos ejemplos, ¿no? Bobby Knight ha sido un entrenador que, bueno, tiene un currículum impresionante, pero que evidentemente de aquí en adelante no podría entrenar en ninguna categoría. Cuando se ha sabido, cuando se ha compartido lo que pasó con Bobby Knight desde el año 75 aproximadamente hasta casi los 2000, pues bueno, había mucha situación de acoso, de un comportamiento muy, muy agresivo con árbitros, con jugadores propios, llegando al contacto corporal, a tirar una silla a la cancha y demás, ¿no? Hoy en día, evidentemente, ha cambiado todo, lo vemos cada día y tenemos que saber que no tenemos que renunciar a corregir, a pedir intensidad, a pedir esfuerzo, incluso a levantar la voz. Esa es mi opinión. En nuestra comunicación no tenemos que renunciar a determinadas cosas, pero sí sabemos que hay límites, que siempre la ética los ha tenido esos límites, y ahora no solo la ética, sino que el que tuviera la tentación de pasar esos límites tiene que saber que enseguida la información circula de una forma que no circulaba anteriormente. Yo utilizo una frase a menudo, que es convencer sin crear resentimiento. Bobby Knight, por su poder o por su prestigio, por haber ganado tanto, bueno, pues podía llegar a los jugadores de una forma, ¿no? Consiguió muchos éxitos, seguramente beneficiaría tanto deportivamente, formaría a mucha gente bien, pero por el camino seguramente también crearía un cierto resentimiento. Sobre los años que habéis entrenado, los equipos que habéis entrenado, ¿habéis hecho alguna vez? Porque nosotros en la previa sí que preparamos entrenamientos, preparamos partidos, post partidos solemos hacer también trabajos, pero cuando cerramos temporada hay gente más calculadora, más, bueno, pues que sí que le dedica tiempo, pero somos capaces individualmente de tener con psicólogos, con coaches, bueno, la conversación de, mira, traigo la relación de mi relación con todos los estamentos del club o con todos mis jugadores, y de los 12 creo que con 9 hemos tenido una relación, bueno, mediana o positiva, pero creo que a 3 jugadores ni les he beneficiado personalmente y creo que incluso les puede haber creado resentimiento.
todo esto de reconocer nuestros propios errores para poder mejorar en el futuro, creo que es algo que puede mejorar nuestra comunicación. En el lado opuesto a Bobby Knight encuentro a Steve Kerr, la forma de cómo jugaba, la forma de cómo hablaba, se ha visto reflejada en estos años, en estos 5 años donde ha llegado a ganar estos anillos, ¿no? La forma en la que ha podido bueno, pues dar esa confianza a Steph Curry, a Klay Thompson, porque mucha gente diréis, bueno, es que con ese equipo prácticamente es muy difícil no llegar a la final, ¿no? Bueno, pues el año anterior estaba Mark Jackson, el año anterior a llegar a Curry, y la comunicación era diferente. Estos jugadores necesitaban, bueno, pues una comunicación, no sé si tiene que ser más relajada, porque no creo que dejara las cosas en el tintero, sino que las diría de otra cosa. Brad Stevens es un poco parecido, un entrenador muy meticuloso, muy metódico, pero que comunica de una forma que durante el partido no genera ese resentimiento o no se le ve desde lo que son las retransmisiones televisivas que pueden tener un enfado con un árbitro, pero no se ve que ellos conocen cómo es el millennial y se acercan al jugador de otra forma, ¿vale? Phil Jackson sería también una forma de entrenar un poco diferente, ¿no? A partir de ahí, cuando hablar, sobre qué hablar, a quién, cómo, qué objetivo y dónde, ¿no? Antes cuando decía, nos escapamos cuando salimos del pabellón por no encontrar a los padres, yo creo que tenemos que encontrar la fórmula de, bueno, de acometer esos retos, ¿no? ¿Y dónde? Pues eso ya lo elegís vosotros. Y luego quería hablar un poco de las categorías, Benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y senior. Para mí, comunicativamente, la etapa, el momento más importante es cuando el club, el coordinador o el entrenador agarra a esas niñas, a esos niños en Benjamín al principio y les explica a los padres cómo quiere que sea la etapa Benjamín y luego, bueno, no sabemos si esos niños van a ser jugadores de baloncesto o se cambiarán. Pero hay que explicar mucho todo, porque los problemas que vamos a tener posteriormente, que todos los conocéis, que son en femenino, entre el segundo año alevín y el primer año infantil, las niñas, bueno, pues tienen un desarrollo físico, un desarrollo táctico, en el cual vemos a 2 o 3 niñas que merece la pena que doblen con el infantil, que entrenen el específico, que estén prácticamente los 5 días de la semana haciendo baloncesto, lo cual está muy bien porque ellas lo están absorbiendo y están muy motivadas, y aparte que jueguen con un equipo y con otro. Bueno, todo ese volumen, un porcentaje muy pequeño, va a ser capaz de llevarlo hasta la etapa de junior de segundo año. Muchas, como sabéis, van a llegar al abandono en cadete de segundo año, cuando llega el bachillerato, cuando la presión escolar va a llegar. Entonces, cuando se van, decimos, joder, no tenemos equipo, ahora tenemos que coger de cadete, subir arriba, tenemos que hacer componendas. Sin embargo, cuando eran alevines de segundo año y han tenido que ir a la selección con el equipo infantil, con el infantil de segundo año, con el alevín, no hemos sido capaces de pensar a largo plazo como entrenadores. Entonces, en el corto plazo las hemos mejorado. ¿Por qué? Porque han mejorado muchísimo, porque han entrenado mucho, pero tenemos que tomar conciencia de eso es lo que queremos. Todos nuestros jugadores o jugadoras van a poder absorber eso. Yo creo que ahí hay un componente de comunicación dentro del club, del entrenador con quien coordina, como con la familia o el jugador, porque en 3 años, bueno, todo puede ser muy diferente y tenemos una problemática grande en el baloncesto de cantera, ¿no? Llegar a ver equipos senior, femenino, amateur, bueno, pues son muy, muy pocos los equipos que están completos y no tienen que tirar de otros. El hecho de las licencias federativas, que sabéis que siempre es un gran número, es un gran, bueno, un gran síntoma de que nuestro baloncesto tiene mucha salud. ¿Cuántas licencias tenemos que deberían ser más reales? Porque completamos equipos de una forma que son los del equipo inferior los que lo suben, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la responsabilidad social deportiva y con la comunicación. Y en masculino, yo veo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, después de haberme movido viendo cantera en distintos sitios, en distintos países y continentes, yo veo que la Comunidad de Madrid, la comunidad en Cataluña, son sitios de muchísimo baloncesto. A nivel mundial puede haber 7, 8 territorios con este nivel de equipos, con esta capacidad y calidad de entrenadores, con esta competitividad, porque hay mucho nivel. Entonces yo me doy cuenta que hay niños que desde primer año alevín hasta primer año cadete, como Paul Shirley, un jugador que hubo en la ACB, que jugó en varios equipos, jugó en Menorca, escribió un libro que es ¿Me puedo quedar mi camiseta? Bueno, él decía que pasó por 11 equipos, 5 países. Yo cuando preparo partidos, cuando los comento, encuentro jugadores que han jugado en 20 equipos, en profesionales. Pero es que en categorías inferiores empiezo a encontrar niños que cuando llegan a cadete de segundo año han estado en 3 o 4 clubes distintos, por las circunstancias que sean. Para nada yo estoy aquí, vengo a, pues bueno, a poner el dedo en la llaga,
más que nada pensando en si eso es bueno a nivel formativo. Seguramente hay cambios que son muy positivos, pero tanto cambio obedece, por un lado, evidentemente, a decisiones de la familia. Todo esto lo hemos hablado cuando ese niño ha empezado la etapa de baloncesto o vamos intentando cubrir parches, ¿no? Todos recordamos en algún momento que se nos va una chica infantil a la Alcobendas, por poner un ejemplo, y que arrastra a 2 o 3, a 3 o 4, porque allí va a estar mejor. Y luego el efecto rebote, puede que una niña se quede, 2 se vengan, y yo veo un poco de desubicación, desarraigo y falta de motivación. Hay jugadores que evidentemente cuando van mejorando de club o de retos es muy bueno para ellos, pero hay otros que no. Entonces, por eso yo voy un poco a la raíz. ¿Cómo comunicamos cuando esos niños empiezan a jugar? ¿Cómo comunicamos cuando esos niños empiezan a progresar? Porque claro, como entrenadores también tenemos que ser generosos en el momento de decir, oye, yo creo que yo ya no te puedo ayudar más, que mi club ya no te puede ayudar más. Es el momento de que vayas, ¿no? Pero, bueno, que haya una comunión en eso, ¿no? Porque yo veo que genera mucho roce, mucha fricción, ¿de acuerdo? No sé cómo voy, Jota, de tiempo, porque me enrollo y no tengo reloj, pero... Bueno, estás ahí en el límite, pero que si necesitas unos minutos más, no vamos con el reloj a punto. Así que, Piti, lo que tú necesites. Gracias. Y luego, cuando pensamos en cómo comunicar, en nuestros trucos comunicativos, nos gusta mucho, por ejemplo, cuando nos llegan los jugadores y nos preguntan, me gustaría mejorar esto, hay formas de tecnificar, tenemos un programa de tecnificación, bueno, cada club se organiza. Hay chicos que están con muchísima motivación. Normalmente yo divido entre 3, 4 la motivación en los equipos, ¿no? No tiene que ver exactamente con las capacidades, pero puede ir un poco ahí, ¿no? Entonces, si las capacidades técnicas o motrices, podríamos decir un grupo avanzado con 3, 4 jugadoras, otro medio y otro más bajo, sin meter las capacidades físicas. La motivación, podríamos decir que los que tienen una capacidad media, normalmente, ahí te vas a encontrar entre esos 3, 4, 5 jugadores a varios que les gusta mucho y que siempre van a jugar a baloncesto. Con esto es muy fácil comunicarse, pero y nos comunicamos mucho porque nos sale muy natural, tanto durante el entrenamiento como fuera del entrenamiento, como en el autobús, si es el caso en el club. Luego tenemos los que tienen unas capacidades técnicas bajas, normalmente suelen tener algo menos de motivación porque no les salen las cosas igual. Ahí está nuestro reto de traerlos, siempre que tengamos claro que los equipos queremos que en nuestro club tengan 11, 12 jugadores. Si jugamos a tener un equipo muy corto para competir mejor, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Y luego, los que tienen unas capacidades técnicas avanzadas, normalmente para mí tienen una motivación media, no siempre. O sea, si juntas una motivación alta y unas capacidades técnicas muy altas, evidentemente tienes un jugador con el que es fácil progresar, entrenar y que toda la parte de técnica individual, toda la parte de táctica, él vaya a entender exactamente dónde poner el balón en cada momento, va a entender que las distintas capacidades de pase van a ser importantes, el poder pasar de gancho con la izquierda, al lado contrario, el poder encontrar ese extra pass, ¿no? Pero lo normal es que tengan menos capacidad de motivación. ¿Por qué? Porque ellos se ven un poquito más sobrados y entonces ahí también tenemos que entrar, ¿no? El típico jugador con el que nos hemos encontrado siempre. Son retos que muchas veces obviamos, que vamos dejando porque no es tan fácil la comunicación y tenemos que saber que la capacidad comunicativa no es comunicar constantemente, sino saber en qué momento, cuándo y por qué, ¿no? Con las chicas pasa lo mismo, ¿no? Hay edades que es más fácil comunicarse y son habilidades distintas las que hay que utilizar. Para mí, cuando llego a este punto de la responsabilidad social deportiva, es porque pienso que mi competencia como entrenador no se tiene que dar en el corto plazo ni en el medio plazo, sino que yo estoy formando a chicos para un plazo largo. Y no estoy hablando solo de capacidades humanas, de capacidades integrales como jugador. O sea, yo creo que cada vez que salen a jugar, tenemos que decirles que tienen que intentar superarse a sí mismos y luego intentar ganar al que tiene enfrente, porque es la esencia de nuestro deporte. Yo eso lo tengo claro, o sea, soy entrenador profesional, también soy de cantera, pero creo que si podemos integrar más cosas sería importante. Entonces, en esta responsabilidad social deportiva debemos intentar comunicar con transparencia, o sea, que lo que le podamos decir a un chico luego, si el padre viene, decírselo exactamente igual, de la forma mejor, con lo cual creo que el lenguaje es bastante importante. Se ha puesto muy de moda, antes hablamos de Ibai Llanos, La Resistencia, el programa de televisión y otros vehículos que los jóvenes escuchan mucho, pues que los tacos
se use, ¿no? Los entrenadores hemos sido mal hablados por naturaleza en muchos momentos, utilizamos esas expresiones a veces para darle énfasis, no las voy a criminalizar, pero tenemos que saber en qué momento a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Si es muy ofensivo el lenguaje que utilizamos. Hay veces que un coño, pues lo mismo hace levantar los párpados a más de uno de los que estamos aquí, ¿no? La coherencia y la implicación, cuando hablo de coherencia, hablo de que la información, la orden más la contraorden, sabéis que lo que produce es desorden, ¿no? Entonces, saber que cuando haya una contraorden hay que explicarla y hay que dedicarle más tiempo a esa comunicación, porque si no, no sé, si tenemos una sola forma de defender el bloque directo porque solo creemos en salir en un flash muy largo, muy agresivo, con una rotación muy específica, y de repente cambiamos, evidentemente en mitad de un partido yo creo que no va a funcionar muy bien. Pero si pensamos que en el último trimestre queremos meter algo, tenemos que explicar muy bien por qué queremos hacerlo y por qué queremos llegar, porque ellos directamente pues tienen una forma de trabajar. Tuve la suerte de entrenar en Japón y el primer trimestre yo no me enteraba de nada, supongo que ellos tampoco. Hubo un momento en el que ya llegamos a un entendimiento, pero claramente cuando las cosas se ponían un poquito difíciles, yo hablaba en inglés, mis ayudantes traducían al japonés, imaginaos el pollo. Si yo decidía tomar muchas contraórdenes, que con un jugador español formado de élite es fácil, porque si no lo ha entrenado conmigo, lo habrá entrenado 2 años antes con otro entrenador que sabía más que yo, en otros sitios no es así, ¿no? Pues tenemos que pensar que en cantera quizás puedan entendernos, quizás no nos puedan entender y tenemos que explicarlo mejor. La prudencia y la paciencia cuando llegan estos problemas comunicativos son importantes. A veces un silencio es mucho mejor que la verborrea que yo puedo estar teniendo en esta charla. Y sobre todo sobre reaccionar. Nos enfrentamos a una época, como decíamos antes, de redes sociales, el Twitch. Yo ni siquiera llego al Twitch. ¿Por qué? Porque es streaming. Los chicos están más en Twitch que en Twitter o en otras redes sociales más ancianas como Facebook. Sobre reaccionar significa que a la que vemos algo queremos sobre reaccionar y escribir, ¿no? Están los grupos de WhatsApp también de los que no queremos participar nunca y a veces no nos queda más remedio para que la información vaya, o por lo menos saber exactamente lo que está pasando. Y el reconocimiento de errores. Todo esto son pequeñas herramientas que tenemos que tener, que son como muy obvias, pero que tenemos que trabajar si no las tenemos de la mano. Tenía 2 fotos, una de Rick Pitino muy enfadado, y otra de la afición del OACA o la afición de la Sala Pionir, de aficionados balcánicos, aficionados griegos. Son 2 salas donde, 2 pabellones donde la afición en determinados partidos aprieta mucho, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que los padres nos ven como Rick Pitino cuando nos enfadamos mucho, ¿vale? Aunque no pase tantas veces, y nosotros vemos a los padres como algunos hooligans en algún momento, ¿vale? Entre medias está el Cañón del Colorado, que es ese espacio que hay entre los dos. La comunicación con las familias solemos dejarlo como casi lo último y yo creo que cada vez es más importante porque por lo que sea interaccionan mucho. Y a ellos hay que pedirles que no sean aficionados, sino que sean lo que son, padres con una responsabilidad, madres con una responsabilidad. Lo digo porque los clubes, cuando llegan los playoffs o cuando llega a determinado momento, siempre dicen, oye, la afición, a ver si responde la afición, a ver si podemos hacer tanto ruido como hacen en Las Rozas. ¿Qué queremos que sean? ¿Aficionados o queremos que sean padres con responsabilidad? Tenemos que tener claro nosotros cómo comunicamos. Cuando hablo de clubes, porque los entrenadores siempre hemos sido, o sea, los coordinadores en un 80% han sido antes entrenadores y los clubes al final de cantera solemos ser nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que estas actitudes se dan y nosotros no tenemos la verdad absoluta, no tenemos el comportamiento perfecto absoluto y para poder mejorar en algunos momentos, claro que hay un momento en el que a veces chocamos y no hay forma humana de poder comunicar, pero ese es el reto. O sea, el reto es el padre difícil, el reto es la niña un poco más díscola. O sea, ese es el reto, con los que entrenan fácil, con los que vienen siempre, con los que no faltan, con los que se rompen la cabeza contra la pared por defender una presión 2-2-1, evidentemente es un poco más sencillo, ¿no? Bueno, os he lanzado una serie de preguntas, he lanzado muchas cosas, ha sido como muy rápido, pero bueno, ahí queda, tanto ahora, el tiempo que haya, o me podéis encontrar fácil, ahí estoy para responder o por lo menos para conversar. Gracias, Jota, y gracias a todos. Pues nada, Piti, aunque has hablado mucho, voy a aprovechar que estás aquí ya directamente y voy a lanzarte la primera pregunta. Es mía.
me tomo estas responsabilidades, ¿no? ¿Vale? Por cierto, me ha gustado mucho tu charla. Y en el grupo de Facebook, José Luis de Miguel dice: Piti, tu charla debería de ponerse en todos los cursos de entrenador. ¿Vale? Pues, ha gustado, ¿vale? Han gustado todas, pero ahí tenía el comentario a través de Facebook. Piti, has hablado de comunicación, has hablado de cómo comunicamos o no comunicamos, a veces con eso de coger la puerta trasera y demás. Rápido, de forma concisa, porque sé que eres comunicador y entiendes esto. ¿Cuánto, a quién y cómo debe escuchar un entrenador? Muy buena esa. ¿A quién? Yo creo que tenemos que escuchar primero a nuestros jugadores, luego a nuestros colegas de una forma, yo creo que activa y sobre todo callándonos, ¿no? Y me has dicho cuánto, a quiénes, sí. Bueno, joder, ya me he olvidado, sí. ¿Cuánto? Yo creo que, o sea, tenemos que escuchar, para mí, no mucho. O sea, tenemos que escuchar, tenemos que ir con nuestra idea y dentro de nuestra idea ver qué no está funcionando. Sobre todo es que no sea mucho la escucha, que sea a nuestros jugadores, que sea a alguien que realmente nos pueda dar una información, y yo creo que nos tenemos que escuchar a nosotros mismos si somos capaces de dejar la mente en blanco y ver qué está pasando en la cancha, que muchas veces no somos capaces de hacerlo a pulsación baja. Ok, muchas gracias. Lolo, a ti. Luego os voy a ir lanzando preguntas, ¿de acuerdo? Durante unos minutos. Lolo, te pregunta Álvaro, ¿cuánto crees que influye el talento en edades tempranas a la hora de entrenar las herramientas técnicas de una forma más global y alejarnos de las tareas analíticas? La pregunta es muy larga. Repítemela. Te la repito. Y además, yo hago una puntualización al final, por si acaso. ¿Cuánto crees que influye el talento en edades tempranas a la hora de entrenar las herramientas técnicas de una forma más global y alejarnos de las tareas analíticas? Si es que tú crees que hay que alejarse de las tareas analíticas. Eso lo acabo de añadir yo. A ver, yo creo que nuestra manera de entrenar no debe influir el talento de los jugadores en una primera instancia. Eso tiene que, yo creo que el detalle estará seguramente en la capacidad que tú tengas de adaptar a cada uno de los jugadores que tengas los retos según sus capacidades. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden enseñar a todos los jugadores casi por igual. Entonces, no creo que haya tanta influencia en eso. Y en la parte analítica, pues yo creo que eso es un proceso que va apareciendo y que va surgiendo en el juego de una manera natural, ¿no? Yo creo que empezamos siempre por cosas muy sencillas, relacionadas con la técnica individual, decisiones muy, muy sencillas, cada vez decisiones más complicadas. Introducimos nuestras normas de ocupación de espacios y nuestras normas de juego por conceptos, y luego ya después empiezan a aparecer un montón de cosas en las que ya empezamos a analizar. Pero sí que creo que en ese proceso intentaría encontrar la manera de que todos los mensajes llegaran igual a todo el mundo, sabiendo que luego tienes que adaptar tu trabajo como entrenador a cada uno de los jugadores que tienes. Muy bien. Sasa, Marco López pregunta, ¿a qué edad piensas que es la óptima para empezar a enseñar la colocación y la defensa de bloqueos? Bueno, ¿se me oye? Bien. Sí, perfectamente. A ver, he visto muchas preguntas y el tema es que lo mejor es pensar también que cada equipo tiene su nivel deportivo. Entonces, es muy complicado que tú le des en un momento adecuado a un equipo que lleva entrenando 2 días por semana el bloqueo, a lo mejor en junior, y un equipo que entrena 4 días por semana, que lleva un nivel alto deportivo en infantiles, que pueden trabajar ya el bloqueo. Es decir, es que esto no tiene que ver más que con que el entrenador seleccione lo que tiene que seleccionar. Es decir, en qué momento yo veo que el equipo está preparado, que la competición lo exige o lo que sea. El tema es muy delicado porque eso lo hemos comentado alguna vez, que en Estados Unidos había unos campus de baloncesto que trabajaban con los niños muy pequeños sistemas tácticos, y nunca se ha visto que esto repercute en el desarrollo del niño, pero tampoco se ha visto algo que sea positivo, con lo cual se ha quedado siempre en una duda que siempre dice, no, esto no se trabaja hasta no sé cuándo, esto no se trabaja hasta... Y luego hay que tener también claro
cuánto tiempo necesitas para asimilar esos momentos, estas situaciones. Si yo tengo muchos entrenamientos, voy a tener posibilidad de trabajar y automatizar y que la gente entienda y que se le explique todos los detalles. Si yo sigo entrenando 2 veces por semana, pues claro, necesitaré mucho más tiempo. Entonces, es muy complicado seleccionar esto, con lo cual no hay un momento oportuno. Tienes que ver desarrollo físico, desarrollo de un nivel deportivo, pero encima también la edad mental, el proceso de maduración del jugador para que te entienda, para que sepa de qué va la cosa. Entonces, no es tan fácil como antes. Tú tienes que ver cómo es tu equipo, si madura, si está demandando o no está demandando. Si la liga tiene este problema de que le colocan los bloqueos y no lo entienden, porque entonces tú tienes que contraatacar para ayudar a los niños y que estén motivados. Es una cosa mucho más compleja que decir, pues en cadete de primer año, el segundo trimestre, ponte con bloqueo. Pues no, es una cosa que tenéis que ver y que tenéis que sentir vosotros como entrenadores. Oye, en este sentido, Sasa, porque lo has comentado y me parece interesante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo como entrenador tengo una concepción de cómo quiero entrenar a mi equipo en una determinada categoría? Imagínate que quiero jugar sin bloqueos, ya que te han preguntado los bloqueos, ¿no? Sí. Y resulta que todos los equipos de mi liga, porque has hablado de lo contraatacar, que te refieres, entiendo, a contrarrestar, ¿no? Claro. Todos los equipos de mi liga juegan bloqueos. ¿Cómo debe un entrenador, en tu opinión, actuar en esa situación? A ver, depende mucho también de que el club, el equipo, los padres y los niños compartan una idea. Si yo tengo una idea de plasmar un trabajo sin bloqueos para formar una serie de cosas y explicar a los niños que simplemente vamos a pasar todos los bloqueos por detrás, con 2 pasos atrás, dejando que tiren, vamos a asumir una responsabilidad, pero luego en ataque no vamos a tener que desarrollar otras herramientas. En cambio, hay equipos que ya atacan y defienden el bloqueo en la edad de infantil o cadete de 3 o 4 formas. Entonces, es muy importante que tú tengas la fidelidad con tu filosofía de trabajo y que el club tenga una idea clara. Yo quiero esto, ¿qué tengo? ¿Por qué lo hago? Pues ya está. Si yo tengo claro que esta es la idea, pues yo voy con esta idea y muro con esa idea, porque al final es lo que va a aportar a los niños una idea clara luego de una estructura completa. Estamos cayendo mucho en unos tópicos porque hay que tener prisa o hay que competir con no sé quién o hay que tener este resultado. Realmente nos perdemos 20 años de baloncesto que ahora tienen muchos niños en las categorías senior porque en las categorías de formación tenemos mucha prisa. Ok, muchas gracias, Sasa. Nada. Piti, Leyanis te pregunta, cuando la comunicación no fluye, ¿puede ser porque la situación te supera? Y aquí añado yo, ¿sí? Porque esto puede ocurrir a cualquier entrenador, pero puede ser que a un entrenador joven, si con poca experiencia, el propio interno le esté superando, ¿no? Si la respuesta tuya fuera afirmativa, ¿qué consejo le darías a ese entrenador en esas situaciones donde está superado para que la comunicación sea más efectiva? Bueno, puede que la comunicación sea mala porque la situación te supera o no, las dos cosas. Si es un sí, bueno, primero tienes que plantearte exactamente cómo te estás dirigiendo tú a esa persona. Si tienes que tomar más tiempo para pensar en ello, no tiene que ser necesariamente más tiempo para comunicarte con esa persona, pero quizás tienes que conocer más de esa persona. No para hacer lo que... Porque la empatía es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, no para hacer exactamente lo que quiere el jugador o si es otro estamento del club, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que conocer más de por qué está pasando esto, ¿no? Muchas veces los entrenadores lo que hacemos es preguntar a la familia, ¿qué ha pasado algo en casa? Esto ya es muy habitual, ¿no? Los profesores también lo hacen, ¿no? Ha pasado algo en casa, ha visto un cambio de comportamiento. Pero claro, todo esto es a medio plazo, ¿no? En una semana no te vale. Si un día un niño tiene un rebote impresionante, lo tienes que dejar ahí, tienes que, evidentemente, tomar las medidas disciplinarias si el rebote lo merece o no, o según como tú te manejes, ¿no? Puede que no te esté superando la situación y que no haya comunicación, que todo esté yendo bien, con la gran mayoría, pero que los resultados nos vengan porque es un proceso. Entonces yo creo que siempre lo que tenemos que observar es con tus ojos, con tu planteamiento, con tu idea de juego, con tu forma de ser, pero que seamos capaces de que haya una parte
rígida de esto lo estamos haciendo así y una parte flexible, pues lo mismo te estás equivocando. Puede que no te estés superando la situación. El baloncesto es jugar uno contra otro. Puede que tú estés perdiendo o que las cosas no estén saliendo exactamente igual como el año anterior y, sin embargo, que tengan un proceso en el cual se pueda hacer un clic. También tiene que ver mucho con la confianza que tú tengas en ti mismo. Ajá. Pues muchas gracias, Piti. Lolo, pregunta Pocho. ¿No crees que el nulo uso del poste bajo en formación es debido a que se copia y con ello se precipita la similitud con el baloncesto adulto, el buscar el spacing jugando todos abiertos desde la línea de 3 puntos y por el mal trabajo del pase en estas categorías? Sí, seguro que hay algo de lo que dice el compañero. Lo que pasa es que donde yo defiendo mucho esta historia es en que cuando empezamos a trabajar el spacing, tenemos que introducir la variable del poste bajo como una de las principales herramientas de nuestro juego en spacing. Es decir, cuando divido así, busco la esquina de esta manera o roto de forma circular de esta otra, es cómo coloco el poste o cómo coloco a una referencia interior cuando hay una división, si está en el lado débil, si está en el lado fuerte y cómo me muevo. Para mí esto se tiene que jugar desde pequeños y esa es la clave, ¿no? Evidentemente sí que es verdad que, claro, que los jugadores cuando ven referencias de jugadores a los que siguen, cada vez ven menos cómo esas referencias, esto que hablamos. Es cierto, sí, Luka Doncic, que jugaba al poste bajo muy bien, que era una de sus herramientas y que la usaba, y de hecho la usa, incluso en la NBA, los jugadores, mi hijo con 8 años hace el step back de Luka Doncic. O sea, no hace el poste bajo. Bueno, lo hace porque yo soy un pesado y digo que lo haga, pero no le sale natural. Se fijan en el gesto de step back y eso es normal, ¿no? Pero yo creo que puede haber, del mismo modo que cuando yo jugaba baloncesto, había un baloncesto que era ese que yo veía en la televisión y con el que alucinaba, y luego estaba el de mi patio del colegio de San Miator, donde había una grieta en el cemento, pues creo que puede ser igual. Ellos pueden ver sus referencias, pueden ver ese step back de Luka Doncic, pero luego pueden ver en su pequeño baloncesto un montón de cosas que sí que le ayudan, ¿no? Y que ya luego conectarán. Y que ya cuando vayan desarrollando su bagaje, conectarán. Pero yo creo que si tú consigues que en tu juego, en tu ocupación de espacio, empieces a trabajar con una referencia interior, primero en el lado contrario del balón, en el short corner, y luego en el mismo lado del balón, y empezar a moverte y a buscar rotación desde ahí y encontrar pases que generan situaciones fáciles de juego desde ahí, ellos mismos encontrarán toda esa facilidad. Y yo cuando hablo de poste bajo con niños, la primera es que mi juego por conceptos haga que alguno se quede parado de repente cerca del aro y que le den el balón. Un niño de 12 años puede hacer eso. Paso corto, que a veces parecen coreografía, pasan, cortan y no hay ninguna lectura, pues paso corto y de repente me quedo aquí. Dámelo, estoy cerca del aro. Y desde aquí pues miro y empiezo a jugar, ¿no? Entonces que eso se incorpore en el juego de una manera muy natural, porque luego ya aparecerá como un concepto táctico, pero de inicio yo creo que así. Sí, decía Pocho, puntualizaba, dice, no solo los jugadores se imitan, dice también, y es más preocupante, los entrenadores. Ah, sí, claro, seguro que es así. Pero sí que creo que también, el baloncesto también, creo que cada vez, o hay muchos entrenadores que tienen esta forma de pensar. Pasaba con Sasa cuando empezaba su charla, que las primeras referencias que ha hecho, los primeros clips ofensivos que había eran situaciones de poste bajo y él lo reseñaba, ¿no? Yo creo que en los entrenadores también está. Bueno, no lo sé. Vale, Sasa, esto es algo que habéis mencionado los dos. Lo ha mencionado Lolo en ese tránsito, ¿no? Bueno, cómo entrenar para que luego algún jugador llegue a esa Euroliga o las características, ¿no?, de esos jugadores y demás. Y lo has mencionado tú también durante esta charla, la importancia del pase, ¿verdad? Te quería preguntar, Sasa, en edades tempranas, donde evidentemente el jugador siente que es protagonista cuando tiene el balón y donde damos un balón a cada uno, ¿cómo potenciaríamos el pase en esas edades donde el niño necesita constantemente el balón para sentirse protagonista? Una pregunta muy complicada, lo hemos hablado, yo me acuerdo de la charla de Pepe Lasso,
que decía que el bote lo enseña en 3 meses, el tiro en 1 año, pero el pase no es capaz de enseñar ni en muchos años. Entonces, más o menos es un tema de una formación, de una filosofía, de ejercicios, de fomentar el pase, de trabajarlo, pero como insistimos tanto en la velocidad, creo que allí se pierde el pase y en la precisión. Queremos que los jugadores sean precisos desde el primer día. Y esto mata mucho la cantera. El error, el fallo, la falla, el vicio, forma parte de formación. Y si no lo aceptamos, pues va a ser complicado que mejoremos el pase. Luego el tema de ejercicios, nos centramos mucho en la finalización, porque como nos gusta ganar, finalizamos muy bien, pero no prestamos atención al pase y no le damos las dificultades. Hay muchos ejercicios para trabajar el pase, muchas formas. Vi un vídeo de Lolo trabajando con Tavares, que tiene que ser un trabajo muy duro y muy constante porque ha mejorado mucho. Trabajo con 2 balones, botando, haciendo cosas, tal, para que mejore el manejo básico, que es como volver a lo básico. Y ese es el truco, es decir, esto lo hacen los jugadores de golf todos los años, volver a lo básico, empezar desde cero. Entonces, este trabajo tiene que estar presente en la cantera y no está presente. No está presente, es decir, esto no lo vemos. Vemos enseguida contraataque de 11, vemos enseguida 3 contra 3, vemos enseguida el bloqueo directo y la defensa. Entonces, tenemos que volver a esos valores básicos para que esto esté siempre presente y que al final lleguemos a una técnica de pase. Y si luego encima lo acompañas con un talento, bestial. Oye, ahí Lolo, bueno, yo también te he hecho el halago, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? El cómo ha mejorado precisamente este jugador Tavares en temas como el pase y la habilidad que tiene con el balón, ¿no? Evidentemente hay un trabajo detrás, esto no solo suyo, sino de los que le rodean, ¿no? Dando importancia a esa situación del pase, precisamente una de las cosas que me llama la atención, y aquí quiero preguntarte, Lolo, aparte del trabajo, ¿hay algo de mimetismo con los que ya están? Me explico. Yo cuando veo en ese short roll, que además lo jugaba magistralmente, ¿no? Alguien como Gustavo Ayón, que recibían el short roll y la capacidad que tenía para decidir si iba a ir a por el aro o colocar el balón en cualquiera de las 2 esquinas, me ha parecido siempre excepcional, con el detalle del giro del cuello mientras está en el aire para recibir, para percibir absolutamente y tomar la decisión. ¿Cuánto influye el mimetismo del jugador, más allá de lo que le enseñáis, de lo que le rodea a la hora de aprender ese tipo de habilidades? Pues claramente has dado en el clavo en lo que tú acabas de decir. Yo creo que al nivel profesional, evidentemente los entrenadores estamos para intentar ayudarles y que mejoren. Y sí, hay a veces que te llevas, digamos, satisfacciones de pensar que has hecho algo para que un jugador mejore. Siempre son ellos los que mejoran, tú le propones y ellos son los que hacen. Pero es verdad que en este nivel, esta sensación de convivir cada día en su trabajo con un jugador es su mayor formación. Entonces, está clarísimo que en el short roll la formación de Gustavo Ayón para con Eddie Tavares ha sido bestial en esta situación justo que hablábamos del short roll. Pero también hay algo que es la confianza del equipo para dársela. Es decir, yo desde el principio decía, ¿os habéis fijado que Tavares pasa muy bien el balón desde el short roll? Y es que estos cabrones no le dan el balón. Pues porque, claro, hay roles que están muy establecidos. Entonces, Gustavo Ayón da una sensación, es una boya. O sea, tiras el balón, sabes que... y con Tavares no es que no confiaran, pero no tenían esa certeza. Entonces, le encontraban más cerca de aro. Y cuando de repente probaron, ostras, si desde aquí también puede, ¿no? Y entonces, también ha sido un proceso de confianza. O sea, yo te diría, Tavares es un espectáculo porque trabajar con él es lo que todo entrenador querría. Es decir, un tío que te dice, escríbeme en este folio lo que quieres, que yo voy a entrenar contigo como si nadie nunca antes me hubiera entrenado. Cada día. Entonces, esto es alucinante, porque nunca encuentras a jugadores profesionales así, que siempre tengan el lienzo en blanco, pidiendo que le ayudes a pintarlo, ¿no? Y este es Tavares. Entonces, primero él. Y luego esta parte que te digo de mimetismo con Gustavo, que es clarísima, es una formación, incluso además
ilustrada por Gustavo, de ponerse con él y decirle, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y él, como es un lienzo en blanco, todo asimilarlo y luego que haya parte de él de talento en el pase más allá de lo que parecía. Entonces, en cómputo global te diría estas tres cosas. Yo os recomiendo a los entrenadores de formación, seguro que ya os habíais fijado, pero si no lo habéis hecho, que os fijéis cómo pasan estos jugadores que otras veces destacan o nos llaman la atención por otras cosas, ¿no? Pero la capacidad de pase que tienen, en este caso concreto de Tavares, jugadores como incluso el propio Dec, jugando desde el poste bajo. Sé que son cosas que me imagino que entrenáis y que las explotáis o que veis una habilidad y la explotáis, ¿no? Pero mi recomendación es poned los ojos no solo en el que finaliza, sino también en qué tipología de jugadores pasan, y en el Madrid hay muchos ejemplos, más allá de Campazzo, la Provítola, que son los bases, son los que dan pases, hay jugadores que pasan de una manera absolutamente excepcional. Y por cierto, Lolo, aquí añado, probablemente por eso, en Euroliga, en el máximo nivel, la acción que más se desarrolla es el spot-up, porque se necesita de pasadores. Se necesita buenos pasadores que encuentran al jugador liberado, darle la pase a las manos para que se levanten rápido y demás, ¿no? No es el hecho del spot-up en sí, que luego también hay que meterla, ¿no? Es el hecho de cómo llega el balón a ese spot-up, ¿no? Exacto, pero es que piensa en un jugador que pase bien el balón de poste bajo, que no sea capaz de pasarlo bien en otras situaciones. Por eso yo, mi obsesión, esta que os hablaba, de que es un ejemplo buenísimo para mi exposición, que es, habrá otros parecidos con más talento en lo que entendemos como un talento generalizado, en el talento Larkin, ¿no? Habrá otros. Pero es que con esto que hace, se distingue de todos esos, salvo que sean muy, muy, muy especiales. Bueno, oye, voy a ir con la última porque ya nos estamos pasando de tiempo por los problemas iniciales y sé que hay muchas que dejo en el tintero. Voy a acabar, Piti, contigo. Iván Fernández te dice, ¿crear resentimiento piensas que va ligado con mermar la confianza del jugador? Claramente, a medio plazo, claramente. Quizás no sea contigo, porque tú consigues llevarlo al límite, pero quizás sea con el deporte, quizás sea con el compromiso con el deporte que tú tienes que tener como entrenador. No tienes solo el compromiso con tu equipo y con ese momento competitivo. Tú tienes el compromiso con una evolución, ya sean de cantera, ya sea de élite. Si solo quieres sacarle un rendimiento, digamos, a corto plazo, pues hay gente que lleva eso al límite. Pero evidentemente se producen situaciones que yo no soy quien, porque no tengo titulación en coaching ni en psicología, pero creo que el resentimiento les puede llevar en el largo plazo a tener problemas. Y quería apuntar que Giannis Bourousis pasa muy bien de poste bajo, pero en poste alto no me ha parecido un jugador que fuera capaz de desarrollar las cosas tan bien. Pero bueno, hay que... Toma nota, Lolo. Claro, es que... Está bien. Ya luego si quieres hablamos en privado claro. eso y también de Giannis Bourousis también podemos hablar un rato. O sea, que también he compartido con él, ¿eh? Oye, me quedo, más allá de este chascarrillo, me quedo, habéis dado todos, ¿no? Los tres. Me quedo con una perla tuya, Piti, porque me parece que es tremendamente importante para un entrenador joven, ¿de acuerdo? Y me vas a permitir que la recuerde. Comunicar con transparencia, lo que significa poder repetir ante un padre lo que le has dicho a un chaval o a una chavala. Me ha parecido magistral. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí hay mucho entrenador de formación, por no decir que todos, ¿de acuerdo? Me parece que es un consejo que deberíamos llevar grabado en nuestra frente absolutamente todos los entrenadores, y te agradezco que lo hayas compartido y que lo hayas manifestado. Gracias a ti y gracias a vosotros. Pues oye, sé que quedan muchas preguntas interesantes, pero llevamos 1 hora y 50 minutos. Es verdad que hemos empezado con un pelín de retraso por todos estos problemas que hemos tenido, porque yo tenía abierto un Facebook con el sonido y entonces me hacía un bucle el micro, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final creo que hemos recibido el mensaje que nos han querido dar estos tres grandísimos entrenadores. Agradeceros a los tres vuestra participación, Piti, Sasa, Lolo. ¿De acuerdo? Algunos preguntan en el chat que cómo pueden ponerse en contacto con vosotros. ¿De acuerdo? Piti Hurtado tiene una página web que es pitihurtado.com, si no me equivoco, ¿verdad, Piti? Donde sí, pitihurtado.gmail, sí. Y seguro que ahí tienen la forma de ponerse en contacto. Sasa lo acaba de compartir en el chat y no sé si no lo quiere compartirlo o no. Pues ahí... Sí, ahí... por email, por Facebook, por Twitter, como vean ellos, lo que les resulte más cómodo. No hay ningún problema. No. Igual yo por redes sociales y también incluyo aquí mi correo electrónico en el chat también. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por estar, por participar, por escuchar
Y nada, espero que nos podamos ya ver pronto. Alguno, de hecho, os vamos a ver muy pronto en las canchas, ¿verdad? Que ya empieza a ser nuestro deseo. Ya sé que va a ser un poco extraño porque va a ser unas condiciones especiales, pero oye, ya era hora de que pudiésemos empezar a retomar la actividad. Lolo, mucha suerte en esa vuelta. Gracias. Y sobre todo que os cuidéis mucho y que cuidéis vuestra salud. Saludos, chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego.